Ahora sí. Bueno, colegas, los dejo en muy buenas manos. Vamos a dar comienzo a la disertación de la licenciada Verónica Bichaín, la cual titulamos Paciente aislado en quirófano. Que lo disfruten y recuerden que todas las preguntas que surjan durante la misma la pueden dejar depositada en el sector de chat y al final de la presentación vamos a responder cada una en el espacio para preguntas y respuestas. Y luego, a modo de Sí, cierre, realizamos un sorteo por una beca completa para cualquier disertación arancelada, así que no se vayan hasta el final. Un abrazo grande y que lo disfruten. Vero, todo tuyo. bueno, muy bien, buenos días, colegas. Hoy vamos a charlar un ratito sobre qué hacer, cómo manejarnos cuando viene un paciente aislado a quirófano. Lo primero que tenemos que definir es qué es un paciente aislado y por qué hay que aislar un paciente. Bueno, un paciente aislado es el que está infectado con alguna bacteria, algún agente contagioso que debe ser tratado con acciones, el ingreso de este paciente debe ser tratado con acciones, ciertos protocolos que están establecidos en cada institución y que impidan que otros pacientes susceptibles de contagiarse se contagien y así se propague la infección en todo el nosocomio. Bueno, hay tres tipos de aislamientos de infecciones, digamos, ¿no? Hay diferentes aislados y el manejo es diferente. Tenemos el aislado respiratorio, tenemos el aislado de contacto respiratorio y tenemos el aislado de contacto. Vamos a ver cuáles son cada uno de estos y por qué puse esos colores en las definiciones, en los títulos. Bueno, el aislado respiratorio, que es por ejemplo la tuberculosis pulmonar, la varicela, el sarampión, estoy poniendo los tres más comunes, más frecuentes y más conocidos, ocurre por la diseminación de núcleos de gotas generadas en la vía aérea, partículas pequeñas de menos de 5 micrones, o 5 micrones o menos, o están suspendidas en las partículas de polvo que contienen estos microorganismos y quedan en el aire bastante tiempo. O sea, en general los que recibimos son los de respiratorio, de respiratorio son los pacientes que tenemos que tener ciertos cuidados con la vía respiratoria nuestra. Y esto es, por ejemplo, dijimos la tuberculosis, que es la más conocida, pero también la varicela y el sarampión, que le damos menos importancia, pero tienen igual sus complicaciones en determinados pacientes y por eso los tenemos que tratar con sumo cuidado. ¿Cuáles son las precauciones que tenemos que tener con estos pacientes? Bueno, tenemos que tener N95 porque las partículas quedan suspendidas mucho tiempo y podemos respirar por los intersticios que quedan en el barbijo común, en el quirúrgico, entonces por eso se necesita un N95 y porque además las partículas que contienen el agente infeccioso son tan pequeñas que atraviesan las tres capas del barbijo quirúrgico. Camisolín para que no nos quede dando vueltas pegados en la ropa, guantes, una mínima circulación en el quirófano, es decir, si no es necesario más de un circulante que no haya, si no es necesario un instrumentador, porque a veces son procedimientos que no se necesitan, siempre reducir la cantidad de personas dentro del quirófano que vamos a tener un paciente aislado respiratorio. Y si se puede, no sé si ustedes conocen, que en el quirófano haya presión negativa. ¿Qué significa esto? Que en el quirófano, cada vez que se abre la puerta, el aire no salga del quirófano. Cuando al haber presión negativa dentro del quirófano, cada vez que abrimos la puerta ingresa aire y no permite que salga. Esto es muy poco frecuente que lo tengamos en quirófano, pero bueno, si existe la posibilidad de tener presión negativa en ese quirófano, es el momento de aplicarlo. Contacto respiratorio, en azul. Ya vamos a ver por qué los colores. Contacto respiratorio son las enfermedades más comunes que tenemos en el mundo, vamos a decir, que son los resfríos, la neumonía, la meningitis, la rubiola, bueno, todo esto que está aquí en toda esta lista, no vamos a leerlos todos, pero sí vamos a detenernos en esto que está acá en amarillo, que dice SARS y MERS. El COVID, lo que estuvimos padeciendo estos 3 años, la pandemia que estuvimos padeciendo, era de contacto respiratorio.
y ahora vamos a ver algo que nos va a llamar la atención a lo mejor. El contacto respiratorio solamente necesita un barbijo quirúrgico, no requiere especial ventilación, o sea, con lo que hablábamos de la presión negativa, ni tratamiento diferenciado del instrumental, que vieron que en algunos casos el instrumental, todo lo que se pueda descartar se descarta. Bueno, en este caso no es necesario. La precaución que tenemos que tener es un barbijo quirúrgico solamente y una distancia de 1 metro con el paciente. Al principio de la pandemia, que murió mucha gente y que la ola de contagios era tal y que no conocíamos con lo que estábamos lidiando, se hicieron protocolos como si fuera de un paciente respiratorio, lo que veíamos recién. Por eso nos hacían poner el N95, por eso las gafas, bueno, todo lo que ya sabemos. Pero bueno, el COVID es un coronavirus, que es el virus de mayor contagio en los resfríos comunes de invierno. El coronavirus es una familia de virus, este fue muy letal, y como son muy contagiosos porque como solemos no prestar tanta atención, a veces, no sé si ustedes vieron que en Japón es muy común, antes de la pandemia era muy común ver los videos de la gente en el transporte público con barbijo. En Japón tienen mucha conciencia solidaria social, y si uno está enfermo, está resfriado, va con barbijo. Eso está muy bien, porque lo que va a evitar que se desparrame un virus respiratorio, de contacto respiratorio, es simplemente un barbijo quirúrgico. Con que el paciente tenga un barbijo común es suficiente. Y si el paciente tiene que ser operado, le sacan el barbijo, nosotros con un barbijo quirúrgico estamos protegidos. Me parece que hay alguien que tiene el micrófono abierto, ¿puede ser? Dalo silencio. Gracias. No, yo les estoy contando esto está puesto en el Ministerio de Salud, si buscan manejo de paciente COVID, van a encontrar esto que les estoy diciendo, pero cada institución tiene sus propias reglas y por supuesto que hay que hacer caso a lo que dice la institución donde trabajamos. Yo les estoy contando que un paciente respiratorio como lo de COVID, con un barbijo quirúrgico estamos bien. A menos el anestesista, por ejemplo, el anestesiólogo, perdón, que va a estar a menos de 1 metro del paciente sobre la vía respiratoria y en el momento de intubarlo se produce una aerolización que a lo mejor van partículas más pequeñas de la respiración, del CO2 y todo esto, ellos sí se protegen con un N95 o a veces con el famoso huevito, la máscara. Pero si no, no es necesario. Bueno, paciente de contacto, que estaba acá en naranja. ¿Cuáles son los pacientes de contacto? Son los que la transmisión es piel-piel o fluidos y piel. Entonces, estos son los que están en la herida quirúrgica o la colonización de microorganismos multiresistentes, por eso son jorobados, y que tenemos que tener cuidado de que no se diseminen porque precisamente tienen una resistencia a los antibióticos. Esto, además, dicho sea de paso, sucede porque al ser infecciones nosocomiales, las bacterias que han contaminado ya han superado a los antibióticos. No vamos a entrar en las cosas de cómo una bacteria llega a superar un antibiótico, pero hay que saber que hay que tener mucho cuidado que no se siga diseminando, porque entonces los pacientes que están ya en condición de enfermos, por eso están en un hospital, un sanatorio, están en condiciones de inferioridad, están enfermos, están recién operados, van a operarse. Entonces hay que tener mucho cuidado de que esto no se desparrame. ¿Cuáles son los más comunes, los más frecuentes que nos llegan a quirófanos de paciente aislado? Y aquí es donde nos vamos a detener más. El famoso KPC, esta sigla quiere decir Klebsiella productora de carbapenemasa. Esta carbapenemasa es la que hace que el antibiótico no funcione. Ataca el sistema que tiene el antibiótico para romper con las bacterias. La MBL, la pseudomonas productora de metalobeta-lactamasa, que también este es el mecanismo que hace que no funcione el antibiótico, y el Clostridium difficile, ya el nombre nos está dando la pauta que es difícil de combatir.
No vamos a detenernos en de dónde salen y de dónde se contagian, solamente decir que los pacientes que se infectan de estas 3 bacterias en un nosocomio es por el personal de salud. Vamos a ver cómo evitar todo esto. Entonces yo les dije que al principio que no era al azar que había puesto nombres, y esto es porque los pacientes en ciertas instituciones están identificados según el aislamiento que tengan. Si tenemos un paciente que tiene en la puerta de la habitación una tarjeta verde, quiere decir que este paciente es respiratorio. Si lo van a trasladar en la camilla que va de un lado a otro, a tomografía, a quirófano, y tiene colgada una tarjeta verde, quiere decir que este paciente es respiratorio. Tenemos que tener un N95, el paciente tiene que movilizarse con un N95 puesto para no andar desparramando. Si tiene una tarjeta azul, es de contacto respiratorio, y si tiene una tarjeta naranja, es de contacto. No es una clasificación universal estos colores, es bastante común que la encuentren, pero no es universal, digamos, no es algo que en todo el mundo se usa el mismo color. Incluso aquí en Argentina no en todas las instituciones tienen esta identificación, algunos no tienen ni siquiera identificación, pero sepan que si ven un paciente con una de estas tarjetas colgadas, va a ser esto. Y nos vamos a dedicar a la tarjeta naranja, que es al paciente de contacto, que es lo más frecuente que nos llega a quirófano. Bueno, llega un paciente común, no necesitamos nada en especial, barbijo para no contaminar, etcétera, y nada más. Pero si nos avisan que va a venir un paciente de contacto, tenemos que tener guantes, camisolina además y botas. Y después vamos a descartar todo cuando termine el procedimiento. ¿Qué hacemos entonces si llega un paciente aislado? Hay varias cosas, varios movimientos que tenemos que hacer obligadamente. Tener este EPP que hablábamos recién, ponernos el EPP, vaciar el quirófano de todo mobiliario posible. Si tenemos un carro de insumos, lo sacamos y no vamos a volver a salir para sacar cosas de ese carro. Ahora vemos cómo hacemos. Tenemos que tener para esto una circulante externa, un circulante externo, que esté parado afuera y que nos alcance todo lo que necesitamos, porque tenemos que evitar al máximo la salida, evitar completamente la salida de quirófano cuando tenemos un paciente aislado. Y ahora vamos a charlar por qué les parece que eso tiene que ser así. Y disponer en quirófano solución hidroalcohólica para las manos en permanencia. No vamos a poder salir a lavarnos las manos, pero sí ponernos solución hidroalcohólica. Y después vamos a hablar de la limpieza una vez que se va el paciente, cómo hay que limpiar ese quirófano. Vamos a ver si hacemos un jueguito de errores, un videíto. Este es un paciente aislado. Bueno, ojalá me puedan poner en el chat todas las cosas que hizo mal esta circulante. Ese era un paciente aislado, hizo cosas mal, muchas cosas mal. La circulante hizo cosas mal y además había cosas mal en el quirófano. A ver si me saben decir qué es lo que vieron. Les doy unos segunditos, volvemos a ver este video, para que me puedan anotar en el chat qué cosa les parece que estuvo mal. A ver.
tremendo. Las cosas que hizo mal, ahora después vamos a ver si alguien se animó a anotar y me dijeron, después lo charlamos cuando abramos las preguntas y esto. Esa circulante que tenía ese paciente aislado, estaba con todo el EPP puesto, tocó la sonda, la bolsa de recolectora para ver cuánto había ordenado el paciente. Después ahí mismo agarró una gasa con sangre o sucia y la tiró en el lebrillo porque había quedado en la camilla, y de ahí se fue directo al mueble donde estaban las cosas, a la cajonera donde estaban las cosas, con esos guantes que había tocado, lo que estaba seguramente contaminado con esa KPC o lo que fuera que tuviera el paciente. Con esos guantes fue y tocó la cajonera. Después las cosas que agarró, ya la cajonera contaminada, las dejó sobre la mesa, contaminó la mesa esa. Agarró la silla para sentarse con esos guantes contaminados, se fue el teclado y el mouse de la compu y recién ahí se sacó los guantes. Este video fue un poco burdo porque era muy evidente, pero pasa todo el tiempo. Lo que pasa más frecuentemente es que nos ponemos guantes y nos parece que entonces estamos seguros. Estamos seguros nosotros, pero desprotegemos a los demás, porque con esos guantes que están contaminados vamos y tocamos. Otra cosa que pasa frecuentemente es que con esos guantes que sienten, que a lo mejor se dan cuenta, no, este guante está sucio, ponen solución hidroalcohólica en el guante. No, los guantes tienen microperforaciones que se van agrandando con el uso, y con el alcohol se agrandan todavía más. Entonces ya no solamente está sucio el guante, sino también está sucia la mano. De todos modos, vamos a ver que después de usar los guantes hay que lavarse las manos. Bueno, recomendaciones entonces cuando viene un paciente aislado. Para cada acción, un par de manoplas, o guantes o lo que tenga. Cada acción requiere de un par de manoplas. En el caso que vimos en el video, que agarra primero la bolsa y después la gasa, está bien con un solo par de guantes. Pero si después tenía que ir y sacar algo del cajón, se sacan los guantes, sin guantes, no hace falta que se pongan guantes de nuevo, pero sacan lo que necesitan de lo que tengan que agarrar. Y si tienen que volver a tocar el paciente o la parte, lo que esté contaminado o lo que no estén seguros si está contaminado o no, otro par de guantes, los sacan y los tiran. Y después van de nuevo a la compu sin guantes. Y después necesitan hacer otra cosa, otro par de guantes. Para cada acción se necesita un par de manoplas. Esto es fundamental para conservar, para que no sigamos propagando. Los guantes nos protegen a nosotros, pero muchas veces desprotegen a los demás por esa razón. Nosotros sentimos que cuando estamos con guantes estamos protegidos, y así es. Pero no, eso no hace que no se propaguen las bacterias. Nos cuidan a nosotros. No poner alcohol sobre los guantes, y lo que decíamos recién, de ser posible, alcohol entre cada par de guantes, eso también. No poner guante en sí, pero si se sacaron los guantes, un chorrito de alcohol o de alcohol con clorexidina o lo que tengan a mano es lo mejor. Si no, bueno, aunque sea cambiar el par de guantes. Al momento de que el paciente sale de quirófano, hay que hacer un retiro de EPP cuidadosamente. Seguramente durante la pandemia vieron un montón de videos, o en la institución donde estén trabajando les dijeron en qué orden sacarse el EPP. Lo último que vamos a sacar son las botas, y el orden de los guantes, las cofias. Bueno, eso lo deben tener súper aceitado, si no ahora lo conversamos. Y lavarse las manos 100 veces si es necesario. Una vez que termina el procedimiento, que el paciente se fue, se sacaron todo el EPP, se sacaron los guantes, se lavan las manos, aunque se hayan puesto alcohol 700 veces, aunque se hayan cambiado los guantes correctamente, hay que lavarse las manos antes de empezar el procedimiento y después. Siempre lavarse las manos, que es lo que nos va a dejar seguro 100%. Y acá tengo un videíto de Noruega, de un Instituto de Salud Pública, que a mí me pareció que era muy interesante y que también me parece que nos va a dar para poder comentar algunas cosas de cómo cuidarnos si viene un paciente aislado.
Bueno, impresiona. Las manos Momento. Impresiona ver cuando si las bacterias se pudieran ver, se verían así en naranja como lo vimos en el video. Lo más complicado es hacer que la gente se lave las manos, que la gente de salud se lave las manos antes y después del uso de guantes y entre cada paciente. Pero si pudiéramos ver las bacterias sería como se vio en ese video. Y ahora que abramos el chat, seguimos conversando. Bueno, ¿cómo hacer para que al sacarnos los guantes no nos contaminemos las muñecas y los dedos como mostraban en el video en la última parte? A ver si acá, si puedo volver el videito. Esta sería una de las técnicas posibles. Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted. Bueno, muchas gracias por su atención. Esto fue todo. Ahora vamos a charlar un montón porque creo que, sobre todo en el videito de las manos mágicas, también era muy buena la técnica, pero también había un error que no estuvo bien. A ver si lo detectaron. A ver. Bueno, ¿qué les pareció las bacterias naranjas que acabamos de ver? A ver si tenemos algunas preguntas. Yo quería hacerles unas preguntas. Bueno, vamos a leer las preguntas que hayan surgido. Sí. Excelente esos videos, muy buena la actriz del primer video, y el actor también, que se ve ahí horizontal. Sí, ese estaba más que descriptivo, chicos, esto es un caso que pasa muchísimo, principalmente los que trabajamos en una hospital escuela, y hay muchos alumnos que quizás que ese concepto no lo tienen bien claro. Sí, acá están en el chat, me parece que están los comentarios del video que yo les pedí que comentaran. Bueno, usemos este sector de chat, aprovechenlo. Acá tengo uno de los primeros comentarios que es: toca la gasa y no se desinfectó antes de seguir tocando, todo, tal cual, nos dice Cecilia. Claro. Más que desinfectarse, había que haberse sacado los guantes en ese momento. Sacarse los guantes y sí desinfectarse, como dice Ceci. Y hago repito lo que dijo Vero. Es muy común también ver a muchos que se colocan alcohol en gel sobre el guante. Eso no es una buena práctica. Sí. Está incluso aquí descrito por la Organización Mundial de la Salud en la página misma, de que los guantes tienen microperforaciones. Claro, por eso la recomendación también cuando estamos instrumentando de ponernos doble guante. Es una protección por si nos pinchamos, pero también es una protección al paciente, porque los guantes al tener esas microperforaciones, la piel no está estéril nunca, entonces es también por eso que nos ponemos doble guante. Tal cual. Bueno, a ver, acá María Clara nos dice: tocar la bolsa colectora, gasa, después tocar el mobiliario, computadora, dejando ciertas posibilidades de contaminar al siguiente paciente que ingrese sin sacarse los guantes después de tocar al paciente y no realizar una limpieza de manos, tal cual. Exactamente. Ese video, además, tenía el error, porque no pude hacerlo del todo. Yo hubiera querido hacer un video larguísimo porque tenemos mil maneras de contaminarnos, pero el error más grave que, además de la actitud de la circulante, era que estaba todo el mobiliario adentro. Por eso lo sacamos, no es que las bacterias van a ir volando hasta la cajonera, es que a veces inconscientemente tocamos y vamos rápido a agarrar algo que necesitamos del carro de insumos o del paquete de gasa y contaminamos todo el resto del paquete. Por eso es que hay que sacar las cosas, no es porque en el aire vayan a ir y caer sobre las cosas. No, las bacterias están en los fluidos. Entonces, sacar las cosas es a modo preventivo. Y es por esto que la circulante, tiene que haber una circulante afuera. Si yo hubiera necesitado eso que agarré de la cajonera, y no solamente si no estuviera eso ahí, no tenía la posibilidad de tocarlo, si yo tuviera una persona afuera, me los da, la persona que está afuera no ha tocado al paciente de ninguna manera. Le pido una jeringa o las gasas o lo que sea, me lo da, y lo que quedó adentro del quirófano, si se contaminó, no importa porque se va a tirar o se va a usar.
Por esto es tan importante sacar todo el mobiliario de quirófano. Tal cual. Y siempre con paciente, perdón que sume, pero siempre Sí, con paciente con aislamiento de contacto, circulante externo de quirófano y circulante interno. Trabajamos con 2 circulantes. exactamente. En cuanto a la limpieza, una vez que se va el paciente, ¿cuál es el orden de retiro de PP? Ahora conversamos. En cuanto el paciente se va y hay que limpiar, hay que avisar al personal de limpieza que ese paciente era un paciente aislado de contacto, hay que avisarle por su seguridad, pero en principio no deberíamos tener mayor cuidado que un paciente común. Es lo mismo que cuando nos dicen, bueno, tengan cuidado porque este paciente es HIV positivo. Nosotros tenemos que tener siempre el mismo cuidado y la limpieza de un quirófano se tiene que hacer siempre de la misma manera en cualquier caso que sea, aislado o no, porque además cualquier paciente que entre, en este momento no sabemos que es un paciente aislado y a las 3 horas nos damos cuenta que tiene una bacteria que es resistente y que teníamos que haber tenido cuidado. Entonces, la limpieza se hace de la misma manera. Lo que sí se puede hacer, y si en la institución se puede, es tener insumos descartables para la limpieza, trapos que después tiren y que no vuelvan a utilizar. Si no hay trapos, si no hay disponibilidad de bailarinas o de trapos de piso que se puedan descartar, se recomienda usar gasa, compresa, para que después se tiren sin mayor costo. Pero en sí la limpieza propiamente tiene que hacerse siempre en profundidad y a conciencia. No porque no es aislado, no voy a limpiar la cialítica, qué sé yo, o la consola del electro, que es lo que se toca siempre. Siempre hay que cuidarse de que esté todo limpio. En el caso de que se sabe que es un paciente aislado, procuramos tirar los elementos de limpieza. Nada más. Y esto obviamente el personal de maestranza lo sabe, el personal de limpieza de quirófano lo sabe, pero siempre está bueno recalcar de que tienen que hacer foco en la limpieza en los lugares de alto contacto. Se llama así alto contacto, que son, por ejemplo, los Exacto. mobiliarios que mostraba Vero, una computadora en el caso que exista, un intercomunicador o teléfono en El el caso que teléfono, en exista, la consola del electro, si tienen para abrir la puerta, que hay que apretar un el botón para botón, abrir la puerta, ese es el botón, la perilla de la luz, si hubo los que apagar porque era piedesueros, cosas los pies de básicas suero, que la mesa de realmente anestesia. manipulamos o manipula todo el equipo quirúrgico durante un procedimiento. Y lo que yo he visto que lo más difícil de controlar son los anestesiólogos. Se ponen un par de guantes del inicio al fin. No, si nos da el cuero, si nos da la confianza, le podemos decir, che, recién le tocaste la boca, no te cambiás. No, eso lo van manejando ustedes. Es difícil porque ya sabemos que con esta pandemia lo único que hemos ganado fue que los anestesiólogos volvieran a usar barbijo, pero si se acuerdan, antes de la pandemia no usaban barbijo los anestesiólogos. Bueno, es difícil esa parte, pero ténganlo en cuenta, ténganlo bien presente, si después van a ir a tocar o si van a tener que indicar la limpieza, que toda la parte de anestesia le den especial limpieza. Bueno, ¿cuál es el orden, dice, de retiro del EPP? Si alguien se anima, puede ser que le abramos el micrófono, Nacho, y que lo cuente, si alguien se Sí, claro, sabe el obvio. orden de retiro. Eh, ¿Alguien que se anime? ¿Cuál es el retiro del EPP? Quien quiera, a ver, quien quiera animarse, nos manda algún mensajito y le habilitamos el micrófono. Si lo puede, incluso lo pueden hacer ustedes también, pero avísennos y... Bueno, no se anima nadie. Bueno, el retiro del EPP. Entonces, primero vamos a retirar el camisolín. No, perdón. Primero sacamos la cofia. Segundo, sacamos las gafas, si tenemos gafas. Tercero, el camisolín, que vamos a ir desatando y vamos a tratar de que quede envuelto hacia adelante, o sea, toda la parte de adelante que es seguramente la más contaminada, sacarlo de manera tal que no nos toque el resto del cuerpo y que quede cerrado hacia adelante. Retiramos con cuidado de no arrancar los guantes, sacamos las botas y último sacamos los guantes con la técnica que vimos recién, pellizcando la palma de una mano, metiendo los dedos por afuera, digamos, del guante y retirando, y después metiendo con la mano desnuda en la muñeca del otro guante y tiramos todo. Ese sería el orden, y siempre con mucho cuidado de
Yo de no sumo algo arrancar, más de no... de cómo lo Sí, hacemos nosotros. Doble cofia, doble guante, obviamente. Entonces, primero, en la primer cofia o gorro. Segundo, el primer par de guantes. Tercero, las con los botas. guantes Y limpios. luego el camisolín junto con los guantes integrados. Y ahí nos retiramos del área. Sí, el doble guante a mí me da un poco de miedo. Es una buena técnica si somos conscientes. Siempre tenemos que tener conciencia de que los guantes no son la salvación. Tenemos que Sí. tener conciencia que los guantes nos aíslan a nosotros. Por eso yo prefiero un solo guante y en todos los tiempos ir cambiando. Pero si tenés doble guante, esa es la que va, porque ya el par que está abajo está como si fuera la mano limpia, no está contaminado. Y si van a usar doble guante y tienen la posibilidad de tener dos colores distintos, está re piola porque cada vez que vos veas que tenés el guante azul abajo, el de nitrilo, me falta un par de guantes, como si fuera la mano desnuda. Este es un... Buena idea. ¿Quedó claro el Bueno, orden de retiro de PP? ¿alguna pregunta más que tengan? Vamos a cortar el video ahora, si lo subimos. Recuerden que este video va a estar subido al canal de YouTube, ICA Unidos Canal. Así que muchas gracias a todos los que que asistieron. Ahora vamos a cortar el video, pero vamos a continuar con esta misma disertación porque siguen los sorteos y un poco más de preguntas. Así que gracias a todos.